Hola a todos y todas, yo soy Consuelo Aldunate, soy psiquiatra infantil y de la adolescencia, doctora en ciencias médicas y profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y hoy día vamos a revisar el tema del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta clase se divide en 4 cápsulas y en esta primera cápsula vamos a hablar de nociones de epidemiología, de etiología y de neurobiología del trastorno por déficit de atención. Precisamente respecto de la epidemiología, es importante tener en cuenta que las estimaciones de la prevalencia del déficit atencional varían de manera significativa dependiendo del criterio que utilicemos. Una revisión sistemática reciente que combinó los datos de 102 estudios a nivel mundial calculó una tasa de cercana al 5% para los menores de 18 años, de 6% para los chicos y chicas en etapa escolar y 3% para los adolescentes. Aun cuando las estimaciones fueron heterogéneas, no se encontró evidencia clara de variabilidad en las distintas culturas, pero sí se pudo confirmar una mayor prevalencia en varones, al igual que lo que se observa en otros trastornos del neurodesarrollo. A nivel nacional, el estudio de prevalencia de trastornos mentales desarrollado por Vicente a comienzos de la década pasada estimó la prevalencia de déficit atencional en nuestros niños, niñas y adolescentes en el 10,3% de la población chilena. Respecto de la etiología y de los factores de riesgo del déficit atencional, tenemos que considerar que el déficit atencional es un trastorno hereditario que tiene un fuerte componente genético. Su heredabilidad, que corresponde a la proporción de la varianza que efectivamente podemos atribuir a los factores genéticos, se ha estimado en el 76%, una de las más altas de todos los trastornos mentales. No obstante, los factores genéticos no explican por sí solos la ocurrencia del déficit atencional, y por lo tanto se considera que la etiología de este trastorno es multifactorial, es decir, existen múltiples factores ambientales, genéticos, biológicos, que contribuyen a aumentar el riesgo de que un niño, niña o adolescente desarrolle este trastorno. Además, se han llevado a cabo estudios de asociación de genoma completo, es decir, estos son estudios en los que se mira el genoma humano completo, como dice el nombre, sin una hipótesis a priori, es decir, yo no tengo claro qué es lo que voy a buscar, miro a ciegas. Y lo que se ha observado en estos estudios es que no se han encontrado nuevos polimorfismos que se relacionan con el déficit atencional. Entonces, aquí aparece la contradicción. Nosotros describimos una alta heredabilidad del déficit atencional, pero los estudios genéticos parece que han tenido resultados mayoritariamente negativos. Entonces, eso ha llevado a los científicos a plantear que probablemente exista otra respuesta, que exista una etiología alternativa. ¿Por qué? Porque tal como yo les decía, nosotros le hemos asociado una serie de genes candidatos al déficit atencional, pero estos genes individualmente parecen ser responsables solamente de un pequeño aumento del riesgo de desarrollar el trastorno. Entonces, pudiera ser que no fuera solamente la vulnerabilidad genética, sino que además se requiriera de un ambiente propicio para que se presentara el trastorno. En este sentido, la interacción entre los genes y el ambiente, por ejemplo, en la relación que se ha estudiado, que es la relación de exposición intrauterina al tabaco y la variación de los genes asociadas al transportador de dopamina en este caso, DAT1 y DAT4. Entonces, se ha evaluado una serie de asociaciones entre factores de riesgo ambientales y la ocurrencia de déficit atencional. De todos los que se han estudiado, pareciera ser que el más consistentemente asociado al déficit atencional sería la prematuridad. Hay evidencia más limitada que apunta como posibles factores de riesgo potenciales a la exposición intrauterina al tabaco y al bajo peso al nacer. Se requieren más estudios para poder evaluar el impacto de la exposición intrauterina a drogas, de los problemas psicológicos maternos durante el embarazo, las complicaciones perinatales y prenatales, la ocurrencia de lesiones cerebrales traumáticas, la duración de la lactancia, la deprivación temprana y los factores hereditarios y psicosociales, así como también de la exposición intrauterina a cafeína. Incluso se ha postulado que pudiera ser que el nacer en estaciones del año específicas predispusiera a nuestros niños y niñas al desarrollo déficit atencional. En este punto es importante reconocer que no existen datos concluyentes que relacionen al déficit atencional con los aditivos alimentarios, con toxinas ambientales o con la exposición a videojuegos, por ejemplo. En los últimos años ha tomado mucha fuerza, porque se ha desarrollado importantemente el campo de la neurobiología del déficit atencional. Y es porque un conjunto
creciente de investigaciones han relacionado al déficit atencional con déficit neurobiológicos específicos. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que estos déficits neuroanatómicos no corresponden a daños cerebrales, sino que representan diferencias sutiles en los valores promedio cuando se comparan las muestras de pacientes controles sanos y pacientes portadores de déficit atencional. Y además, ninguno de estos déficits hasta el momento ha demostrado ser crucial para el desarrollo del trastorno. Por lo tanto, no pueden ser vinculados de manera causal, es decir, no son causa del déficit atencional, y tampoco pueden ser utilizados con fines diagnósticos. Lo que sí es que existen datos convincentes que apoyan la idea de una disfunción frontoestriatal en el déficit atencional, es decir, una disfunción a nivel de la corteza frontal y de los núcleos de la base, ganglios basales o complejo estriado. Y lo que se presenta ahí en la figura es para que recuerden que la corteza frontal y específicamente la corteza prefrontal es la principal responsable de las funciones ejecutivas humanas, entre las cuales se incluye la atención, la memoria de trabajo, la planificación, etc. Y también el autocontrol. Y la idea es que los pacientes con déficit atencional tendrían un déficit en las funciones ejecutivas y en el control inhibitorio que se asocian anatómicamente con los circuitos que unen el tálamo, la corteza y estos núcleos de la base. En estos circuitos, la actividad está mediada predominantemente por el neurotransmisor inhibitorio GABA, pero está modulado por las catecolaminas, noradrenalina y dopamina, que son las mismas que ya conversábamos respecto a los genes candidatos, ¿cierto? El trastorno entonces estaría asociado a una desregulación catecolaminérgica. ¿Y cuáles son las evidencias para eso? En primer lugar, que los síntomas del déficit atencional se alivian con la administración de agonistas, o sea, fármacos o drogas que hacen lo mismo que una catecolamina, agonistas dopaminérgicos y noradrenérgicos, como por ejemplo el metilfenidato, las anfetaminas, la tamoxetina, etc. Que además, como conversábamos, existe una serie de genes asociados a sistemas catecolaminérgicos que aumentan el riesgo de presentar el trastorno. Que en modelos animales es posible replicar los síntomas del déficit atencional al disminuir la función de las catecolaminas. Y que la noradrenalina y la dopamina son neurotransmisores que son claves en las regiones cerebrales que hemos asociado al déficit atencional. Ahora, un estudio prospectivo de gran tamaño y de un correcto diseño e implementación demostró que los niños con déficit atencional mostraban un retraso generalizado en la maduración de la corteza. Y esto se midió comparando el espesor de la corteza de pacientes controles y de pacientes con déficit atencional. Ahora, lo que llamaba la atención es que este retraso era aún más marcado en las áreas que se relacionaban con la atención, específicamente en la corteza prefrontal lateral. Entonces, lo que ustedes ven en los gráficos son dos curvas. Las curvas lo que están mostrando es, en el eje de las abscisas, eje X, se presenta la edad de los pacientes. En el eje Y de las ordenadas se presenta la proporción que alcanza respecto del engrosamiento. O sea, lo máximo que se podría engrosar la corteza es el 100%, que corresponde al 1, ¿cierto? Cuando miramos el 0,4 corresponde al 40%, 0,8, 80%. Y además, en cada uno de los dos paneles se presentan dos curvas, en que la curva verde corresponde a los pacientes con desarrollo normal o típico, y la curva azul representa a los pacientes con déficit atencional. Y si ustedes se fijan, lo que en el gráfico de la izquierda estamos mirando todos los puntos de la corteza, mientras que en el gráfico de la derecha solamente nos estamos remitiendo a la corteza prefrontal. En ambos casos, lo que se advierte es que cuando comparamos ambas curvas, en la curva de desarrollo típico, en la curva del déficit atencional, existe un desplazamiento de la curva, ¿cierto? Y ese desplazamiento de la curva, que retrasa la curva, o sea, el mismo grado de engrosamiento ocurre a edades más tardías en los pacientes con déficit atencional. Eso refleja un retraso en la maduración. Ahora, si uno compara la distancia entre las curvas en el gráfico de la izquierda y en el gráfico de la derecha, van a ver que están más separadas en el gráfico de la derecha. Es decir, como decíamos antes, el retraso es más marcado en la corteza prefrontal que en el promedio de todas las áreas corticales.
Eso. Ahora los dejo para que pasemos a la segunda cápsula.